Tal cual, sí, sí, sí. Bueno, lo decías un poco antes, ¿no? Hemos entrado desde el cambio de milenio en esta era de que todo sea espectacular, de que todo sea apto para todo público y realmente no debería ser así. El básquet fue muy popular con un público muy específico o con alguien que no era del básquet pero que se sumaba y bueno, lo terminaba apreciando de todas Claro, formas, ¿no? No hace falta que sea todo para que lo pueda consumir cualquiera. Nos pasa mucho con el fútbol. Hoy hay una gran generación de, de gente que se ha sumado al fútbol en este último tiempo. Pasa, de hecho, en los países donde, bueno, históricamente el fútbol no era popular, por ejemplo, los Estados Unidos, y sin embargo hoy todos saben quién es Messi, todos saben quién es Cristiano Ronaldo, todos saben cuáles son los mejores equipos del mundo. De hecho, hay una gran inversión por llevar los torneos más importantes de allí. Y por eso es que el juego, bueno, está hecho para que cualquiera lo pueda consumir, para que cualquiera lo pueda ver, para que cualquiera lo pueda entender. eh, y eso hace que pierda atractivo para el espectador habitual. claro. Cuando escuchas al Flaco Menotti, que si alguno me ha escuchado hablar de fútbol, no es exactamente una referencia santa de mi devoción, pero sí decía algo muy, muy extraordinario. Dice, ojo cuando comparamos, porque si vemos cómo lo marcaban a Diego en la mejor liga del mundo, ¿sí? Uno contra uno toda la cancha, y cuando no lo doblaban y le pegaban desde un borde de área hasta el otro, ¿sí? Y hoy a los habilidosos de hoy, sin hacer nombre propio, no los podés tocar, porque enseguida te amonestan, porque la marca personal desapareció por eso, porque, bueno, tipos como Maradona fueron los que hicieron que se cambie el reglamento, ¿sí? Y ni hablemos de el Rey Pelé en el Mundial 66, que lo sacaron literalmente de la cancha a patadas. Bueno, nos vamos a dar cuenta que el fútbol y el deporte ha ido hacia el espectáculo, hacia el hecho de que las cosas, si no se dan naturalmente, las ayudamos, le damos una manito para que pasen. A ver, dicho de otra manera, si los dos tenistas preferidos, el uno y el dos, no están en las mismas condiciones por la superficie de llegar a la final del torneo, a uno le ablandamos el cuadro como para que juegue con los peores o los no tan buenos y llegue igual, ¿sí? Y tengamos la final que nosotros queremos. No vaya a ser cosa, ¿sí? Que no llegue Alcaraz y Sinner hoy y bueno, y la final la ve la mitad de la gente que la vería, porque pierde el morbo, porque pierde todo lo que sabemos Obvio. que existe. A ver, para la FIFA hoy, si vos le asegurás que Argentina y Portugal, con Messi y Cristiano, juegan la final del mundo en el mundial que viene, ¿sí? Firma acá ahora, no importa Brasil, no importa Alemania, dice que no vengan si quieren. Ya Olvídate, está, tenemos lo que olvídate. queremos. Bueno, Te hace el mundial eso de dos pasa un equipos. poco. Claro, pasa un poco en todos lados. Es la realidad. A ver, por ahí los que somos más devotos de otro tipo de deportes y de otra época y la añoramos en muchas cosas, no nos gusta tanto, pero eso es lo que tenemos hoy. Está así. Obvio, obvio. Ni hablar porque, mismo, como te decía, vos mencionaste un extraterrestre como Maradona, yendo al extraterrestre del básquet, que fue Michael Jordan, están las Jordan Rules. Jordan Rules, ¿Por qué? terrible. Porque a Jordan lo mataban. Lo mataban. Sí, o sea, así como le pegaban a Maradona en el fútbol, a Jordan le pegaban en el básquet. Eh, Codazos, piñas, Sí, sí. de a tres encerrando listo y pegándole además en el básquet. Bueno, todos saben, por más que no lo hayan visto, que hay que saltar un montón. En el aire lo revoleaban para que caiga mal, lesiones de Sí, sí. todo, y se empezaron a hacer las Jordan Rules, que obviamente yo estoy a favor de algunas reglas para proteger, pero hoy en día vos, o sea, si yo te estoy marcando así y uno levanta la mano y yo te pego a vos en la mano, es falta del defensor. Esas cosas ya me parece que son un poco ridículas y influyen en contra de la naturalidad del juego, ¿no? Está bien la viveza de buscar la falta, pero tampoco que si el defensor está quieto y yo voy y le pego, es falta del defensor. Eh, Muchas Jordan Rules para mí son excelentes y está bien que las hayan puesto. El tema es que después ya se ha llegado a un ridículo en el que al deportista prácticamente a tocarlo es un delito de lesa humanidad. Entonces se complica mucho el juego con eso y se hace muy aburrido por momentos, ¿no? Que cada mínimo tacto sea falta y te Sí. corte el juego, también hace un juego muy cortado. Y además, fundamentalmente, y creo que es hacia donde apuntan, y creo que es lo que hace que no nos guste, es que los cambios de regla de ese estilo hacen que todos jueguen igual. Hacen Claro, que cierta determinada forma de jugar quede, bueno, prescripta, porque decís, no puedo jugar así
porque termino con 5 expulsados, porque termino con 50.000 faltas. Bueno, en el fútbol pasa lo mismo. No puedo jugar haciendo marca personal, no puedo jugar tanto tiempo sin la pelota, porque, bueno, por la forma en la que se arbitra hoy, me van a meter adentro del arco, quiera o no quiera. Bueno, Por cómo se arbitra, porque te cambian el tamaño y el peso de la pelota, hay un obvio, montón por de cosas que todo, van cambiando para favorecer eso. tal cual, sin dudas. Pero Pero bueno, bueno, en todo este recorrido llegamos hasta el 2000. hasta el 2000, con lo cual, bueno, Estados Unidos llevaba con los NBA 3 torneos jugados, 3 Juegos Olímpicos jugados, perdón, y 3 medallas doradas, un mundial jugado, un mundial ganado, con lo cual, bueno, y sin contar después todos los clasificatorios, ¿no? Porque también tenían que, en muchos casos, jugar los clasificatorios para llegar a estos torneos, Claro. eh, con lo cual Bueno, de hecho llegaban, debutan en Portland en el 92. claro, claro, en un torneo en el que también ganan caminando todos los partidos. Después, bueno, después creo que tiene el clasificatorio al mundial, que también ganan todos los partidos. Nada, perdón, el Mundial no creo que a los siguientes Juegos Olímpicos juegan un clasificatorio. Eh, para Sydney 2000 también lo juegan porque el Mundial 98 no lo ganan, pero todos esos partidos eran todos victorias de Estados Unidos, no habían sufrido ni una derrota. Y nos acercamos al momento que le da vida, una introducción de 35 minutos, nada más muy tranquila la nuestra, para llegar al momento cumbre, que es el Mundial de Indianápolis, ¿no? Un equipo que encima jugaba de local, ¿no? Jugaba en Indiana, casa, entre otros, de uno que iba a formar parte del plantel, que era Reggie Miller. Indiana, una ciudad que, bueno, no tiene campeonatos NBA. Después podemos hacer todo un podcast de por qué Indiana no tiene campeonato NBA, tengo mis teorías, pero bueno, mientras lo sigan sin tener, yo soy feliz, uno de los grandes rivales de los Knicks, así que pueden seguir 50 años más sin título, que todos seguiremos felices. Pero bueno, un Indiana que era local con su máxima figura, Reggie Miller, formando parte de este torneo, y un plantel que yo después, años después, he llegado a escuchar que no era un plantel muy fuerte, que no era un plantel bueno, que era un plantel de jugadores B. Eh, Obviamente no están las máximas figuras de la NBA, pero yo te puedo asegurar que si te nombro a 9 de los 12 o inclusive a 11 de los 12 jugadores, eran titulares en cualquier otro equipo de este torneo. Eh, Te repaso algunos nombres para que veamos el plantel que lleva a Estados Unidos a este mundial, y te Por voy a favor. decir, esto lo voy a tener que leer porque no me acuerdo todos los galardones que tenía cada uno, pero sí los investigué, y los galardones son al momento del mundial. No estoy hablando ni 5 años antes ni 10 años después, al momento del mundial. Vamos, bueno, el primero, obviamente, Reggie Miller, no creo que necesite mucha presentación, había jugado ya el Mundial del 94, los Juegos Olímpicos del 96, máximo anotador de la historia de los Indiana Pacers, uno de los máximos tripleros en la historia de la NBA, hasta que aparecieron un tal Ray Allen y el demonio Stephen Curry. Eh, pero bueno, no mucho más que decir para Reggie Miller. Después estaba Jermaine O'Neal, que ese mismo año había sido el jugador con mayor, nombrado el jugador con mayor progreso de la liga, había jugado en el All-Star Game y había sido seleccionado en uno de los 3 equipos de la NBA. O sea, al final de la temporada, la NBA elige a los 3 mejores quintetos. O sea, elige 15 jugadores, los 15 mejores de la liga. Como, bueno, vos fuiste de los mejores 5, de los segundos mejores 5, de los terceros mejores 5. Bueno, Jermaine O'Neal había estado entre los 15 mejores jugadores de la liga, al igual que el que sigue, que es Paul Pierce. Paul Pierce, también un gran jugador en la historia de Boston, uno de los máximos autores de la historia de la franquicia. También ese año había sido All-Star y All-NBA. O sea que ya de los 3 que vimos, 2 habían sido de los 15 mejores jugadores de la liga, según la NBA. Después estaba Michael Finley, que había sido All-Star, no había sido, nunca fue All-NBA, había sido All-Star en el 2002 y 2001, o sea, la temporada anterior, y la anterior había sido All-Star. Después estaba Ben Wallace, que Yo pago fue la entrada por Ben Wallace, quiero Ben decirlo. Wallace, mi jugador favorito de la defensa. Eh, un amigo una vez me hizo una encuesta de jugadores, ¿viste? ¿Quién me quedaría yo para mi equipo si yo tuviese que elegir? Y siempre la final era Ben Wallace, Dennis Rodman. Pero, para que veas el tipo de jugador que me gusta. Pero bueno, Sí, sí, sí. había sido el líder en rebotes y en tapones de la NBA esa temporada, o sea, estamos hablando del mejor defensor del mundo en ese momento. John Marion, un tipo que promediaba 19 puntos y 9 rebotes por partido. Estamos hablando de Elton Brand, Baron Davis, 2 jugadores que habían sido All-Star ese mismo año. Estamos hablando de Andre Miller, que era el líder de asistencias en la NBA, o sea, había sido el líder de asistencias de la NBA con más de 10 por partido. Y después tenías a Antonio Davis y Ray LaFrance,
dos tipos que promediaban 14 puntos y 9 rebotes por partido en equipos de playoff. Para poner un paralelismo, para que se entienda, porque uno dice, bueno, 14 puntos y 10 rebotes tampoco es la gran cosa, el mejor año de Escola en toda la NBA promedió 18 puntos y 8 rebotes. O sea, estamos hablando de que los jugadores 10 y 11 del plantel de Estados Unidos eran jugadores más o menos a la altura de Luis Escola, en cuanto Tal a cual. calidad, al menos de NBA. Sí, sí, sí. Así que ese era el plantel que presentaba Estados Unidos para este mundial. Obviamente no vemos nombres como Kobe Bryant, Allen Iverson, Tim Duncan, pero vemos otros jugadores como no vemos a Vince Carter, no vemos a Kevin Garnett, pero los nombres que hemos repasado y los pergaminos que tenían en ese momento para jugar en ese mundial eran de sobra y lo marcaba otra vez a Estados Unidos como candidato. Y vamos a ver que también arranca como candidato, porque los primeros cinco, era un grupo de 4 equipos. Si los primeros 2 clasificaban y arrastraban su récord positivo, con lo cual Estados Unidos gana los 3, pasa de ronda, llega con 5 victorias al último partido, donde también enfrentaba a, bueno, una Argentina que tenía otros planes. Lo contó, creo que fue Rubén Mañano el que lo contó en una de las tantas reuniones de la entrada, que antes del partido se hablaban y decían, bueno, vos marcás a Reggie Miller, bueno, vos marcás a Jermaine O'Neal, vos marcás a Paul Pierce, vos marcás... Y vino mañana y le dijo, bueno, el plan de juego es este, la táctica es esta, y todos lo miraron como diciendo, pero como táctica de juego, sí, ¿qué vamos a hacer? Y, y ahí que se empezó a construir desde la mentalidad de Mañano, él, hoy les vamos a ganar o les vamos a dar pelea hasta el final. Y así fue, bueno, como se dio luego de 58 victorias consecutivas de los equipos de Estados Unidos formados por NBA, finalmente se dio su primera derrota. Tal cual. Vamos a ver imágenes de aquel partido de Argentina contra los Estados Unidos en el Mundial del 2002. Ahí está el récord, cómo llegaban los equipos en la previa, lo que había sido el recorrido de cada uno en el Mundial, los dos con 5 victorias, o sea, los dos invictos, y Argentina con el quinteto titular, Sconocchini, Volkovitsky, Oberto. Me perdía Pepe Sánchez y el Manu. Pepe Sánchez y Manu, lo más importante. Bueno, no, vamos a decir que Manu todavía no tocaba NBA. No, iba a jugar en Todavía NBA no, justamente después de esto. exactamente. Era la estrella de Kinder Bologna de Italia, campeón de la Euroliga. Bueno, una bestia Ginobili, pero todavía para los americanos era una bestia que acá no había demostrado nada. Sí, Mejor jugador de Europa, pero cuando llegas a la NBA tenés que ganarte lo tuyo, o sea, no te dan nada, sino. sí, recordemos la historia, por ejemplo, de Tony Kukoc cuando juega contra el Dream Team, el primer Dream Team, que Jordan y Pippen sabían que iba a jugar con los Bulls y lo marcaron, se turnaban para marcarlo porque querían humillarlo en los Juegos Olímpicos antes de que sea compañero de él. Bueno, acá la tapa terrible de Escola a Uf, Jermaine O'Neal, una de las terrible. imágenes del partido, que Jermaine O'Neal de la impotencia lo pisa. Lo Argentina pisa ganaba mal. por 13 puntos. Miren, Argentina además ganando todo, ganando los rebotes, más fuerte en defensa. eh, Tuvo 9 tiros de campo más. O sea, si vos tiras 9 veces más que tu rival, indefectiblemente en algún punto vas a ganar. Si vos estás mejor en los rebotes y en la defensa, por más que estés en una mala noche de tiro, vas a ganar igual. Y encima Argentina Bueno, no tuvo una mala noche de tiro. este es el momento donde todos pensábamos, Nacho, ¿cuándo arrancan los americanos, no? Exacto, ¿Cuándo, exacto. cuándo se largan eh, por la victoria? Se me congeló la imagen, no sé si en Ah, general o es a mí sí, solo. sí, sí, se congeló, se congeló. Bueno, vamos a esperar que arranque y la tiramos para atrás. Pero bueno, igual, como vemos ahí, 41-25 con esta volcada que estamos viendo acá, 43-25, 18 puntos de ventaja. Bueno, ahora lo vemos de vuelta más de 20, 18 de vuelta. Era impensado, primer tiempo, ¿no? Todavía, segundo cuarto, y Argentina se va a 16. Si podés pausar acá, sería Sí, por genial. Ay, favor. el A anterior. ver, se nos ponga chito, pero vamos atrás. Vamos atrás. Ahí Para, está. para mostrar un poco la diferencia de dónde lo ganó Argentina, ¿no? Porque ya acá
en comparación con la gráfica que vimos antes, los tiros son más parejos. Argentina solamente tiró 3 veces más que Estados Unidos, 2 veces más en la línea, no es tanto, pero miren el abuso del triple de Estados Unidos en una época en la que no se tiraba tanto de triple como hoy en día. Hoy en día sí se usa mucho el triple por temas de Big Data y estadísticos, pero además el porcentaje, ¿no? 3 de 11, bastante flojo, estamos hablando de menos del 30% para el supuesto mejor equipo del mundo. Argentina con 2 de 6, más tranquilo, que si jugándome en la cabeza, uno haber sido de Paladino seguro, no me lo acuerdo, pero seguro, Paladino siempre metía su triple en la esquina, pero miren ahí los rebotes, 20-14, dominando sin duda la lucha de los tableros, que era muy difícil ganarle a Estados Unidos. Ellos tenían mucha altura, generalmente su escolta o su alero tenía la misma altura, perdón, el escolta o alero de un equipo tenía la misma altura que el base de los Estados Unidos. Entonces era muy difícil ganar la lucha reboteadora y con tanta claridad, ¿no? De 34 rebotes Argentina llega a 20, y yo creo que ahí lo empieza a ganar, además de la defensa, ¿no? Lástima que acá no se ven las pérdidas de balón, porque creo que ahí también estaba en ventaja Argentina. Ya si querés darle play, creo que ahora vienen los goleadores de cada Campeones. equipo. Bueno, Finley 9, Pierce 7, dividido. Bueno, ahí te mostraban cómo dominaban los tercer cuartos de Estados Unidos. Como los tercer cuartos eran su cuarto, habían sacado 60 puntos Claro. de ventaja en los cuartos en los 5 partidos anteriores, o sea que los ganaban por un promedio de más de 10, 12 puntos cada uno. Con lo cual, siguiendo la lógica, deberían quedar a 3, 4 puntos de Argentina. Bueno, eh, vamos a ver que esto no fue tan así. Argentina siguió jugando a un nivel altísimo contra el conjunto norteamericano. Si bien perdió este cuarto, demostrando que el tercer cuarto era de Estados Unidos, no lo perdió por más de puntos, lo perdió apenas por 8, con lo cual siguió eh, dominando el partido en el marcador global. Pero acá nosotros pensábamos se venía la reacción de Estados Unidos, ¿no? Pasaste un partido que ganabas de 22, 23 puntos a ganarlo en un momento, bueno, ahí se ve por 6, ¿no? Estoy viendo mal. 6. Por 6, vas a terminar por 8. Acá, bueno, ves, mirá cómo te lo empataron ahí. Si podés pausar el anterior, Sí, por porque favor. ahí fue donde ya te emparejaron las estadísticas y ahí es donde decís, bueno, acá somos boleta. Ahí hemos visto los rebotes estaban 20-14, ahora pasamos a 30-27, o sea que te lo ganaron 13-10 en el cuarto. Tiros de campo, Argentina tuvo un poquito más todavía. Los tiros libres, ellos metieron 2 de 5, 40%, mejoraron un poco el porcentaje, y las pérdidas ya estaban en 8-8, ya estaban empatados en pérdida, con lo cual claramente ajustaron en ofensiva y en defensiva los Estados Unidos y se pusieron a tiro el partido. Allá, si Tal querés, cual. podemos avanzar, porque Argentina pasó de estar ganando por 16 a estar ganando por 8. Partido que se vio, bueno, se vio mucho en Argentina en aquel momento. Sí, Sí ser el básquet de un equipo, un deporte que se mirara tanto. Esta selección había hecho un gran preolímpico, perdón, un gran premundial en el 2001, y a partir de ahí es como que empezó a contagiar a la gente, ¿no? sí, sí, porque a diferencia del equipo que vamos a ver después en Atenas 2004 Argentina, eh, este equipo ganó todos los partidos. Llegó al de Estados Unidos los dos con récord de 5-0, con lo cual era lucha de invictos y no se podía, o sea, despertaba mucho en Argentina. Fue el comienzo de la generación dorada, claramente. Acá ya, bueno, ya al final ya se sabía que una Argentina ganadora, ya Mariano diciendo, no lo puedo creer, le ganamos. El último intento de triple de Paul Pierce desde su casa adentro, para cifras definitivas, pero ya el partido completamente terminado, queriendo hacer una falta que ya ni la cobran. Eh, y Argentina te llevaba la victoria por 7 puntos, sin sufrir realmente. O sea, uno lo sufrió por el hecho de que siempre pensaba que Estados Unidos te lo va a dar vuelta, y ni me quiero imaginar cómo sufrieron ellos. Yo lo digo acá tranquilo, sentado, sin haber jugado el partido, pero digo, sin el sufrimiento ese de tal vez llegar a la última pelota, con chance, o llegar, no sé, 4 arriba faltando 20 segundos, o con no sé, que te descuenten de repente 10 puntos en un minuto, esas cosas que podían hacer te podían pasar. Bueno, no pasó. Argentina termina llevándose una victoria, que permite ganar el primer lugar del grupo, algo que era completamente impensado, y lo mete en la fase final del campeonato, cuando, bueno, justamente vimos, ¿no? Que en los juegos anteriores, el mundial anterior, Argentina no había tenido buenas actuaciones. Bueno, era la oportunidad de Argentina, al menos en un mundial, de empezar a despegar. Tal cual. Eh, el shock mundial de que el Dream Team perdiera su primer partido, de que jugadores NBA representando a Estados Unidos perdieran su primer partido,
lo contaron los jugadores argentinos, que en su vuelta al hotel los estaban esperando todos los demás planteles para aplaudirlos, ¿no? Sí, sí, Creo que marca un poco el shock. A ver, en algún momento se creía que esto podía pasar. El tema era cuándo, ¿no? Es decir, bueno, claro, ¿quién va a ser el primero que le gane? Y les puedo asegurar, ¿sí? Que el que ponía plata diciendo que era Argentina el primero que le iba a ganar, perdía seguro, ¿eh? Porque todos, ¿quién apuntaba? Bueno, Yugoslavia, Lituania, hubiese sido una cosa una, más. España que venía en crecimiento, Esta España, que era ya un equipo, bueno, muy serio, se pensaban que podían estar, bueno, peleando por ese lugar. Argentina realmente, en la previa de este campeonato del mundo, ni siquiera los especialistas lo daban como un candidato a ganar el Mundial. no, Vamos a decir eso completamente. también, porque si algo que tuvo de extraordinario la famosa generación dorada, ¿sí? Es que fue una sorpresa para todos. Todo el mundo sabía que Claro, Argentina podía llegar a ser un muy buen equipo. Nadie en sus sueños imaginó que iba a llegar hasta donde llegó. claro, sí, Nunca. se espera. O sea, uno sabiéndose que tenés una gran generación, estando en Sudamérica, uno piensa, bueno, puede ganar varias AmeriCups, puede jugar todos los Juegos Olímpicos y todos los Mundiales, que no es fácil, porque no clasificaban tantos en esa época desde Sudamérica, con lo Tal cual cual. hoy en día todavía es difícil la clasificación. Argentina, bueno, el último Mundial quedó afuera en un papelón de la federación, pero igualmente, igual te clasificaban poco, con lo cual una generación dorada, uno pensaba, bueno, vamos a jugar al menos todos los mundiales y Juegos Olímpicos, casi confirmado, y vamos a ganar alguna AmeriCup. Eso sería un resultado muy bueno. Nadie esperaba, bueno, lo que fue el subcampeonato mundial, que estuvo a un cobro de ser título mundial, y lo que fue 2 años después la medalla de oro, ¿no? En Atenas, para los que vean, solamente Argentina, desde el 92 hasta el día de hoy, consiguió una medalla de oro que los Estados Unidos. Eso te dice algo. Y No, además, tal cual. como vamos a ver más adelante, cargándoselo. Estados Unidos eliminándolo en primera persona, porque en este mundial vamos a ver que Argentina, si bien le gana en fase de grupos, no es quien lo elimina. Eh, ahora vamos a seguir hablando, porque este es el podcast del Dream Team, no de la generación dorada. Pero digo, ahora vamos a ver quién lo elimina finalmente a Estados Unidos y cómo termina este campeonato del mundo. Pero Argentina no lo elimina hasta Atenas 2004. Tal cual. Pensaba en eso, que la sensación que quedaba es, bueno, está bien, perdieron, es cierto, perdieron un partido, pero no es que están eliminados del torneo. O sea, Claro, perdieron un claro. partido, pero bueno, vamos a ver si alguien se anima a dar el verdadero batacazo, cosa que, bueno, iba a terminar llegando más tarde, Nacho. Claro, porque en realidad lo que te daba esto era la posibilidad de jugar contra el supuestamente más flojo de la fase siguiente, y lo que le daba a estos Estados Unidos era no asegurarse ese más flojo en la siguiente. Y bueno, el destino quiso que sea finalmente Yugoslavia, que fue la que terminó del otro grupo tercera, con lo cual tenía que enfrentarse al equipo norteamericano, y acá es donde se da el verdadero primer batacazo del mundo, porque cuando Yugoslavia lo elimina a Estados Unidos, le gana por 3 puntos en los cuartos de final, y lo deja fuera del Mundial en su casa. Como Tal bien cual. decía Dani recién, estaba la sorpresa de la primera derrota, se olía en el ambiente que estaba más cerca que otros años, ya se habían dado algún indicio en Sydney 2000, y te terminó dando. Pero uno dice, bueno, fase de grupos, tal vez pierden en fase de grupos y después me agarran en cuartos y me ganan por 20 o por 30. Bueno, no fue ese el caso. Estados Unidos perdió en los cuartos de final, ni siquiera en semifinal ni la final, perdió un cuarto de final, se fue a jugar el torneo con el quinto puesto. Una No, horrendo. deshonra total para Estados Unidos, y lo que iba a garantizar, ya sin más resultados que estos, la peor posición en cualquier competencia en toda la historia de Estados Unidos, y no estamos contando NBA. Tal cual. O sea, aún peor que algún otro equipo amateur que ha ido, o algún otro equipo de juveniles que ha ido, este iba a ser el peor ya confirmado, por más que ganara los 2 partidos que quedaban.